Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Cuando te encuentras con la expresión indiscutiblemente, entonces lo que puedes entender de esa expresión es que no hay nada que discutir. De hecho, no está permitido discutir. Y la presencia de esa expresión en 1 Timoteo 3:16 favorece a los intereses dogmáticos, y nunca mejor dicho, dogmáticos, porque no hay nada que discutir, no hay nada que cuestionar, se acepta porque es un dogma de fe, y cuestionarlo es incurrir en la herejía, en la rebeldía y en la contumacia. ¿Te has preguntado qué palabra griega puede significar indiscutiblemente? ¿Qué palabra griega se encuentra allí que ha sido traducida o vertida, mejor dicho, como indiscutiblemente? Es la expresión griega homologomenos, y se trata de un apax legómeno. ¿Qué quiere decir? Es una expresión que no se encuentra en otros versículos, en otras partes del texto bíblico, por ende, no hay otros contextos que nos permitan inferir qué comunica esa expresión y con qué intención le emplean aquellos que recurren a esa expresión en los textos bíblicos. Sin embargo, ese no es el único camino para analizar el significado de una palabra. Precisamente para eso existe la filología y existe el enfoque etimológico. La expresión homologómenos procede de homologueo y no tiene nada que ver con que algo sea indiscutible. Esto es sumamente importante. De hecho, está relacionado con un concepto o con una idea que hoy expresamos en términos modernos con la expresión homología, que es una homología, es una equiparación conceptual. De lo que está hablando en realidad 1 Timoteo 3:16 es de algo que es homólogamente grande. Está hablando de una homología. ¿Y cuáles son los elementos que se están equiparando en esta homología? Lo dice el contexto, pero preste atención a lo siguiente. Cuando las personas reciben un adoctrinamiento, entonces se les proporciona una serie de versículos completamente arrancados del contexto y se les induce a pensar que esos versículos son incuestionables, no debatibles, porque precisamente sobre ellos se apoyan o tienen en ellos su soporte los dogmas y las doctrinas. Y es por eso que les resulta poco o nada familiar a las personas que están adoctrinadas el contexto en el que se encuentran estos versículos. ¿De qué trata 1 Timoteo, el capítulo 3? En este capítulo se describen las características, las cualidades que debe tener aquel que va a servir en la comunidad. ¿Qué se espera de esta persona? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe ser su testimonio dentro de la comunidad? Pero también cómo es percibido fuera de la comunidad. Y todo esto es importante al momento de analizar 1 Timoteo 3:16, porque se está diciendo que existe una esperanza para la persona que efectúa ese servicio, esa devoción, esa entrega. Se le está diciendo que homólogamente grande es el misterio de la devoción. Quien manifestado fue en carne, justificado fue en espíritu, visto fue por los mensajeros, proclamado fue en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es decir, los elementos de esta homología son aquellos que sirven en la comunidad y aquel que manifestado fue en carne. ¿Quién es aquel que manifestado fue en carne? Jesús. ¿Y en qué momento manifestado fue en carne? No cuando nació, como suele pensarse y como suele interpretarse doctrinalmente. Nacer es una cosa y ser hecho manifiesto es completamente otra. De hecho, la expresión griega aquí es efanerose en sarki. Fue hecho manifiesto en carne. Y esta es una expresión en voz pasiva, algo que ya hemos explicado ampliamente en otros vídeos, ahora de manera mucho más breve y concisa. En la expresión efanerose hay un agente y hay un paciente, que se infieren
de esta misma expresión. El agente es aquel que lleva a cabo una acción y el paciente es el que recibe la acción efectuada por el agente. El agente de la acción, aquel que lleva a cabo la acción de hacer manifiesto, es Dios. Y el que recibe la acción de ser hecho manifiesto por Dios es Jesús. Y esto está directamente relacionado no con el nacimiento de Jesús, sino con las veces que fue visto resucitado. Es por eso que el apóstol Pedro, en su predicación, dice que Dios lo resucitó al tercer día y que Dios lo hizo manifiesto. De eso es de lo que habla 1 Timoteo 3:16, cuando dice efanerose en sarki, es decir, José efanerose en sarki, aquel que manifestado fue en carne, es decir, las veces que Dios le dio a Jesús el ser visible una vez que Dios lo resucitó. Y la homología de 1 Timoteo 3:16 es precisamente la exaltación que recibió Jesús como siervo de Dios, y esta expectativa es lo que se está comunicando a los que aspiran al servicio en la comunidad. Y es que es sumamente importante también comprender que no tiene nada que hacer en una carta de un emisario, nada tiene que hacer allí una súbita, disruptiva y abrupta cláusula doctrinal trinitaria o unicitaria protestante. Absolutamente no tiene nada que ver. Esto no se trata de un adoctrinamiento con relación a los dogmas de la Trinidad o del unicitarismo protestante. Se está hablando precisamente en el contexto del servicio en la comunidad. Entonces, y en conclusión, la expresión homologomenos, que se encuentra traducida en muchas Biblias en español como indiscutiblemente, no tiene nada que ver con algo que sea indiscutible, sino con una homología, con una equiparación. Se le está diciendo a las personas que estén dispuestos a tener la conducta descrita en este capítulo de esta carta, que ellos también en su momento recibirán exaltación. ¿De quién? De Dios. Por ende, es correcto cuando dice el misterio de la devoción, lo que posiblemente en otras Biblias se encuentra como el misterio de la piedad. La palabra misterio también está sobrecargada de un misticismo, de un enfoque doctrinal. En realidad, la palabra mysterion en griego está relacionada con un término que hoy podemos emplear, aunque es muy poco empleado este término, que es musitar. Musitar. De hecho, la palabra griega mysterion también puede transliterarse o pronunciarse como musterion. Depende de la tradición a la hora de transliterar. Entonces, este mysterion o musterion también está relacionado con musitar. ¿Qué es musitar? Musitar es hablar en voz baja. Tiene que ver con una actitud de reserva, de no llamar la atención sobre ti mismo, y esa es también una característica del servicio que has de prestar en la comunidad. Si estás dispuesto a hacerlo, si estás dispuesto a cumplir con estos requisitos, a seguir con esta conducta, entonces, homólogamente, también en su momento recibirás la exaltación de Dios.